Bienvenidos a Dignidad y Región, un espacio de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDOS. Hoy en Dignidad y Región estaremos hablando con diferentes personalidades de la ciudad que nos contarán acerca de cómo ven la situación electoral y ese panorama de inviolencia que se vive durante las elecciones. Este es el panorama que nos brindará algunos analistas que hemos invitado a Dignidad y Región para que desde su perspectiva y su experiencia nos cuente cómo ven estas elecciones y ese reflejo en la seguridad ciudadana y la violencia en lo local y regional. Bueno, la percepción que uno tiene es de un ciclo que no se termina de cerrar, ¿no? Sin llegar a señalar a nadie, pero parece ser que cada vez que está la pugna o la competencia por alcanzar el poder en Barrancabermeja, en la ciudad, se aumenta la violencia en el territorio, ¿sí? No es bien sabido para todos que Barrancabermeja es una ciudad importante en términos económicos, que tiene una ubicación geoestratégica y que además colinda con territorios que producen recursos incluso para todo el país y la nación, pero que también pues, son nichos de violencia y que aumentan el conflicto armado en todo el territorio, como lo es el narcotráfico, como lo es el problema de la minería, o aquella discusión que hay en el territorio del sur de Bolívar, que ahora la denominan minería ilegal, ¿sí? Pero que es una práctica que lleva muchos años. Y pues Barrancabermeja, digamos, es un sitio que concentra todo ese tipo de conflictos de la región. Esa pugna por el poder precisamente genera un reacomodamiento de los poderes y eso genera una violencia en el territorio, una violencia que implica, por ejemplo, sectores sensibles como los jóvenes, sectores sensibles como las poblaciones más vulnerables, ¿sí? Que obviamente por esa escasez de recursos y por una presencia débil del Estado con unas políticas sociales mucho más que vayan enfocadas a la reconstrucción del tejido social, son nichos de generación de violencia, y nosotros también creemos que la no atención a ese tipo de problemáticas en estos territorios, en estas comunas, es una estrategia sistemática para poder generar condiciones que mantengan ese poder en los territorios, ese control, vamos a llamarlo así, ese control en los territorios para generar cualquier tipo de recursos económicos, políticos, sociales, etcétera, etcétera. Mire, yo creo que históricamente el tema electoral genera, digamos, unas dinámicas particulares en los territorios y en el país, y más si estamos hablando de dinámicas electorales regionales y locales, porque hay una disputa del territorio en plano político, en donde desafortunadamente el ejercicio de la democracia hace muchos años no ha sido tan real en el país, y eso hace que esas tensiones de disputa por el territorio, de disputa por el poder político, se hayan trasladado con el tema de los actores armados. Históricamente en este país sabemos que ha habido, digamos, un ejercicio totalmente antidemocrático donde la participación de la oposición o la participación de un electorado de opinión cada día es menos posible y cada día es más condenado a la muerte. Entonces, en este momento
ejemplo, del tema electoral, desde la Organización Femenina Popular tenemos muchas preocupaciones porque además está acompañado por un momento histórico muy importante en el país que se ha venido dando con muchas dificultades y con muy poca voluntad política, como es el tema de la paz, de los acuerdos con la FARC, pero también la negación total al proceso de diálogo con el ELN. Eso conlleva, digamos, a un panorama, a un ingrediente más en este tema electoral que cada día pues, es más difícil. En la región y en el país y aquí en el territorio, en Naranja Magdalena Medio, sentimos que las cosas están muy tensionantes. Uno habla con las mujeres, nosotras que tenemos trabajo de base en los sectores, en los municipios, las mujeres tienen muchas preocupaciones porque ya existe, digamos, de alguna manera mucha presión, porque existe y se evidencia la presencia de actores armados y eso hace que las mujeres estén muy preocupadas por sus hijos, por su vida, por su territorio, por la misma dinámica organizativa, aunque es un panorama, digamos, confuso. En este momento podríamos decir hay un panorama muy confuso y también siente uno que eso va a conllevar, digamos, a unas limitaciones en el tema de la decisión de un electorado libre, de un electorado con ese voto de opinión que fue tan fuerte en las elecciones pasadas acá en la región y sobre todo en Barranca. Dignidad y región. Los invitamos a ver este pequeño espacio sobre qué es la Jurisdicción Especial para la Paz, hoy desde Dignidad y Región, construyendo paz desde el territorio. Dignidad y región. Muchísimas gracias. Commencement of your work, I think is desplazada, jodida todavía. La nuestra confianza. Mi nombre es Pablo Tatantumo. Pido perdón a las víctimas, Le disparaban. que sus familiares no eran combatientes ni delincuentes. Contribuir a la consolidación de un proceso de paz. Yo confío en la JEP. Yo creo que las personas que están acá, primero, son muy valientes, son personas comprometidas con la verdad. La JEP es la institución que nos está permitiendo resarcir a las víctimas. Y estamos aquí para velar que esas garantías hacia las víctimas se respeten y se puedan llevar a cabalidad. Pues desde pequeños nos han instaurado de que la justicia se da por medio de la cárcel, se da por medio de la reja, se da por medio de esa punición. Sin embargo, para mí algo mucho más grande que encontrar a alguien en cautiverio y es pues que no vuelva a pasar lo que nos pasó a nosotros, de que a mí me garanticen de que lo que pasó no me vaya a pasar a mí. La JEP nació para realmente atendernos a nosotros las víctimas. Uno de los aliados fundamentales en la puesta en marcha y el pleno funcionamiento de la JEP ha sido la comunidad internacional. La JEP adoptó un modelo de justicia inédito a partir de las lecciones aprendidas en otros países del mundo. Queremos fortalecer este apoyo porque la JEP es para las víctimas del país un instrumento trascendental. Lo que está haciendo la JEP es una piedra clave del proceso de la paz. Es la oportunidad de esta jurisdicción de esperanza realmente hacer unas transformaciones en estos territorios para que finalmente logremos lo que todos estamos esperando, una paz estable y duradera. Apoyamos el trabajo de la JEP, apoyamos lo que hacen y el CICR puede beneficiar también de esta cooperación. Nosotros
nosotros confiamos en que se consolide la Justicia Especial de Paz y empiece a actuar a plena potencia. Ya hoy el sistema está funcionando y va a garantizar que efectivamente se le cumplan a las víctimas lo que se les ha venido diciendo y son sus derechos. La Embajada Suiza viene colaborando con la JEP en distintas actividades para ayudarles a establecer criterios comunes que armonicen el desempeño de las distintas salas y secciones. La función principal que tiene la Unidad de Investigación y Acusación es garantizar los derechos de las víctimas en todos aquellos casos donde no haya habido aceptación individual o colectiva. En esa labor también prestamos apoyo a los magistrados tanto de las salas como del tribunal. Esclarezca la verdad por parte de los victimarios, en este caso el secretariado de la FARC. Para Colombia como tal me parece de suma importancia que apoyamos la JEP. La JEP tiene un papel crucial en el proceso de paz. Creo que hoy se abre una oportunidad de seguir dialogando y conversando, teniendo siempre como elemento fundamental los derechos de las víctimas. Nosotros como Noruega apoyamos muy fuertemente a la JEP, sabemos la importancia de la JEP como la columna vertebral de todo el proceso y queremos también apoyar donde podamos que todo el sistema funcione bien y que da confianza y legitimidad a todo el mundo y sobre todo a los colombianos. En la JEP somos conscientes de que no será suficiente con la verdad judicial para sanar las heridas del conflicto armado. Por eso aquí trabajamos sincronizados con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado y con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Tenemos claro que Colombia merece una paz estable y duradera. Tenemos la grandísima oportunidad de construir otros referentes de relacionamiento social, institucional. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que complementa la parte jurídica de la JEP, la profundidad de la verdad de nuestros pueblos tiene una importancia especialmente grande y sabemos que esto solo funciona si vamos juntos. El 53% de la magistratura de la JEP somos mujeres. Además, aquí trabajan integrantes de diversas comunidades y pueblos indígenas que nos ayudan a entender la dinámica del conflicto armado en los territorios. Para nosotros, los enfoques territorial y étnico-racial son fundamentales. Bueno, nosotros hemos llegado aquí a la Jurisdicción Especial de Paz con la esperanza de que, como esta es una jurisdicción de cierre del conflicto armado en Colombia, realmente podamos conocer las verdaderas causas del conflicto en los territorios. ¡Guardia, guardia! ¡Fuerza, fuerza! Creo en la JEP y espero que nos siga apoyando con este proceso. Aquí está nuestra verdad. Nos van a dar esa verdad, nos van a devolver esa esperanza que la JEP nos quitó en su momento. En la Jurisdicción Especial para la Paz tenemos en cuenta los derechos de los integrantes de la comunidad LGTBI, quienes también han sido víctimas del conflicto armado. Asimismo, en la jurisdicción aplicamos un enfoque de género en nuestro trabajo. Justicia restaurativa. Reconocemos que la sala ha tenido en cuenta las observaciones que Colombia Diversa ha planteado en términos de incluir a las personas LGBTI y el concepto de violencia por prejuicio. Hago entrega del informe a la Estamos promoviendo que las víctimas tengan diálogos directos con los magistrados de la JEP. Siempre hemos estado como peleando en aras de establecer un vínculo de confianza, de cercanía, de empatía. Nuestra labor está enfocada en que la JEP ofrezca verdad a la sociedad colombiana desde el ámbito judicial. A través de los informes que recibimos de instituciones, organizaciones civiles y movimientos de víctimas, tendremos insumos para conocer la verdad plena del conflicto armado interno. Estos más de 80 informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, la JEP, un encuentro entre la justicia y la memoria.
una relación que ha sido bastante compleja y que lo es, no solamente aquí en Colombia, sino que lo ha sido en todos los escenarios de conflicto. ¡Falsos y positivos! ¡Exigimos justicia! ¡Justicia! ¡Exigimos la verdad! Mi nombre es Pablo Catatumbo. Que podemos hablar, podemos dar nuestros testimonios, podemos contarles cómo eran nuestros hijos, quiénes eran nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros hermanos. Esta es una de las formas de materializar la centralidad de las víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Luego les disparaban por la espalda. Yo espero justicia en soledad. Pido perdón a las víctimas, directas e indirectas del Gaula Militar Casanare. Luego de leer el informe presentado por las víctimas, les ofrezco reconocer hoy ante ustedes que sus familiares no eran combatientes ni delincuentes, que me encuentro arrepentido, razón por la cual me comprometo hoy ante ustedes, dando la cara y entregando a la jurisdicción los procesos. Seguimos analizando desde la corporación con nuestros invitados este tema tan importante el día de hoy. Bueno, creo que es importante resaltar que no son lo mismo unas elecciones de orden nacional a unas elecciones de orden local, ¿cierto? Lo primero es que ese atenuante de que sean elecciones locales pues hace que se vivan con mayor fervor, a diferencia, por ejemplo, de unas elecciones de orden nacional. Ese es un primer elemento que a mi juicio debe tenerse presente, ¿cierto? Segundo, que tampoco podemos olvidar nuestra historial de violencia y historial de conflicto. Es decir, como Barrancabermeja y como municipios de la región del Magdalena Medio, pues tenemos un lastre frente a los temas de violencia que también nos agobian, ¿cierto? Entonces, ese es un segundo punto. Un tercer elemento que nosotros vemos como importante para analizar tiene que ver con el tema de las redes sociales y el auge que hoy las redes sociales tienen, que a diferencia de tal vez de hace 4 años, 8 años, sí estaban, pero no tenían la fuerza que hoy tienen. Esos temas, si uno los empieza a sumar, elecciones locales que se viven con mayor fervor, el tema de historial de conflicto y violencia, ¿cierto? Que nos hace de alguna manera que seamos muy reaccionarios también y muy prevenidos con esos temas del vínculo y del relacionamiento, sumado al tema de la proliferación y el auge de las redes sociales, especialmente en Barrancabermeja, el tema de Facebook, por ejemplo, y todo el auge de las falsas noticias que empiezan a presentarse. Yo considero que la suma de esos componentes evidentemente generan en la ciudad una bomba de tiempo, o sea, una bomba que puede estallar en cualquier momento en términos de generaciones de violencia un poco más matizadas que antes. Por ejemplo, yo siento que hoy se pueden vivir dos tipos de violencia, una violencia digamos que se ve en lo físico, en el contexto real, en el día a día, que puede llegar a ser violencia física, pero también una violencia que se vive desde las redes sociales y que a mi juicio es una violencia que puede traer unas repercusiones mucho más altas que las violencias físicas. Por supuesto, sin demeritar ni minimizar las violencias físicas, claro está, pero considero que las violencias que se pueden empezar a ver y a vivir desde las redes sociales son mucho más lesivas por cuanto afectan directamente la integridad de las personas, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, vemos, y es común, se vuelve muy común ver las agresiones que se empiezan a dar desde las redes sociales. Y no hemos empezado digamos, con fuerza el tema de elecciones, se hará a partir del próximo 27 de julio, ¿cierto? Que sepamos finalmente cómo queda la contienda electoral de los próximos 3 meses. Pero si es este momento y empezamos a ver esas, digamos, polarizaciones de la ciudad, ¿cierto? Y discurso va, discurso viene, agresión va, agresión verbal viene a partir de las redes sociales, eso empieza a afectar la integridad de las personas.
Entonces por eso considero yo que esa violencia que se vive en el mundo de las redes sociales, a mi juicio puede tener unos impactos mucho más profundos y difíciles de sanar en función de nuestro vínculo y nuestro relacionamiento con el otro, con el vecino como tal, ¿cierto? Entonces yo creo que se avecina un contexto difícil, complejo, un contexto de elecciones locales que si no lo sabemos llevar con madurez, y creo que ahí eso arranca desde las mismas campañas, si no sabemos llevar este proceso con una madurez política, podemos generar, digamos, una polarización de la ciudad mucho más que la que incluso en elecciones anteriores hemos tenido. Y creo yo que la ciudad no está en este momento, o sea, las circunstancias económicas, de seguridad, ¿cierto? Hoy no están como para seguirlas, digamos, aumentando o proliferando a propósito de este proceso de elecciones locales. Dignidad y región. Nosotros no podemos desligar a los muchachos y muchachas que son consumidores de drogas o que ejercitan la prostitución, no lo podemos desligar de este momento, no lo podemos desligar. A mí me parece que tiene una relación directa, y mire que son épocas de elecciones y es cuando empiezan a salir los panfletos o aumentan la salida de los panfletos diciendo de que van a hacer limpieza social y empiezan la muerte de todos estos muchachos que la gran mayoría son jóvenes, ¿sí? Son jóvenes, y eso lo hacen precisamente para asustar, para de una vez sembrar el miedo y que digan, no, la inseguridad está creciendo y entonces no voy a salir y yo no voy a votar y yo no voy a participar. Y muchos que están decididos a decir yo quiero representar a mi comunidad se retiran precisamente por esa ola de violencia que se desata en estos momentos, con todas las amenazas que han habido y la salida de líderes en estos momentos en credos. Por ejemplo, es a diario que visitan la institución precisamente declarando estos hechos de amenaza. La gente, inclusive, usted nota que nosotros los barranqueños y las barranqueñas somos escandalosos, y ahorita hay como un silencio que usted no escucha que la gente salga a decir, y inclusive a pelear, pues, entre comillas, ¿sí? A decir es que yo voy a votar por fulano, voy a votar por este, o este no sirve, o este sí sirve. La gente está más bien metida en su casa como esperando a ver qué sucede. Dignidad y región. El tema del conflicto de los grupos armados, por supuesto, por nuestro historial, no se puede desconocer, ¿cierto? De hecho, en las últimas noticias que hemos empezado a identificar en la ciudad, pues dan cuenta de que pareciera que estuviera exacerbándose el tema de los grupos armados al interior de los mismos barrios, incluso, ¿cierto? Y eso pues se vuelve, digamos, otro atenuante como tal. Yo considero que frente a este último asociado al tema de los grupos armados, naturalmente digamos que hay un trabajo fuerte que tiene que hacerse desde la misma institucionalidad, ¿cierto? Liderada desde el actual gobierno, pero también desde la Policía Nacional y desde los demás entes institucionales, en función de no bajar la guardia, de seguir trabajando fuertemente en función de garantizar esos mínimos de seguridad que todos como ciudadanos debemos tener, ¿sí? Sin embargo, frente a la primera que mencionaba, que es un conflicto más entre vecinos y que por supuesto también puede llegar en un momento determinado a pasar de las redes sociales a agresiones físicas, e incluso de agresiones físicas a lesiones fatales que pueden llevar, digamos, al asesinato. Yo creo que el mensaje frente a ese tipo de violencia que se puede generar a propósito de las elecciones está dado en varios frentes. Por un lado, el mensaje tiene que ser claro para las campañas, ¿sí? O sea, son los candidatos y son las campañas las que deben también asumir un liderazgo en términos de un discurso que sea propositivo, un discurso que esté basado en ideas,
¿cierto? Y no en la agresión de las personas. Un discurso que invite no a la conflictividad entre los diversos, digamos, actores que nos involucramos en este mundo electoral, ¿cierto? O político, sino un discurso que invite a la conversación y un poco no a esa cultura de la confrontación, ¿cierto? Eso por un lado. Por el otro, yo creo que un mensaje de fondo que hay es para la misma comunidad. Es decir, si bien podemos vivir con mayor fervor en la época de las elecciones por cuanto vemos al candidato mucho más cercano a nosotros, a diferencia de las elecciones nacionales, es importante entender que finalmente es un proceso electoral, ¿cierto? O sea, no somos enemigos de aquel que está en contra o no está a favor de mi candidato en particular. Y eso, yo creo que ese estado de conciencia tiene que empezar por nosotros como ciudadanos, ¿cierto? Desde los padres de familia, desde los mismos colegios, los docentes, los que representamos alguna organización o institución, creo que tenemos un llamado a mandar un mensaje también de entender que esto es un contexto electoral, pero que no podemos vivirlo a partir de la confrontación. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo sábado a las 12 del día.